Amigos de Demonios, hoy estamos en una nueva tertulia con un viejo amigo que he conocido a través de este transitar por la ruta de los misterios, los ovnis y demás. Él es de origen peruano, pero está viviendo actualmente en California. Él se llama Giacomo Renato Longato y es muy conocido dentro del ambiente. Giacomo, primero muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Y como siempre les digo a mis invitados, como primera pregunta, como disparador, ¿quién es Giacomo Renato Longato? Carlos Alberto Yurchak, así dirían tu apellido acá, Yurchak. Supe de ti, obviamente, ya hace muchos años atrás, por una amiga en común, la investigadora mexicana Ana Luisa Cid, a quien conoces, has estado en México, tengo entendido, haciendo sus investigaciones también, y a través de tu blog Dragón Invisible. Realmente un material muy bueno. Mis respetos por tu trabajo de todos estos años. Yo sé que no es de ayer, y que este trabajo es así, hay que ser muy consistente, muy constante, y haciendo los trabajos la gente cree que es fácil, no es fácil. El caminar en estas aguas un poco profundas y oscuras a veces, que es sobre el fenómeno OVNI y estas temáticas tan extrañas, esotéricas, místicas, como querramos llamarlo. Y una muy buena pregunta la que me haces: ¿quién soy yo? Esa es la pregunta que me he hecho desde hace muchos años. ¿Quién soy yo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos, no? Yo empezaría de esta manera. Yo diría que Giacomo Orlando Longato es una persona que le gusta estos temas debido a las experiencias que ha tenido. Es una persona que ha seguido sus estudios como toda persona. Ha tenido que detenerse en el camino, ver hacia dónde va, aprender los errores que uno va a seguir cometiendo. Y yo podría decir que la lista de mis defectos, a todos los amigos, a todos los demonios que nos están escuchando, la lista de mis defectos es larga, interminable y aburrida. Entonces, soy una persona que le apasiona el tema y que busca siempre encontrar lo mejor para poderle dar al público. Yo pienso que yo soy un enemigo de los enigmas y misterios. Me atrae, pero para develarlos. Me atrae para revelarlos. Me atrae para encontrar la verdad, ¿no? O sea, cómo es la verdad de la milanesa, como se dice, ¿no? Entonces, para poder entender todo esto. Y me ha llevado, pues, a conocer gente interesantísima como tu persona. En el camino uno siempre le abren las puertas, como la amistad, el respeto y la confianza para poder compartir. Ahí siempre uno va aprendiendo. Yo pienso que soy un eterno aprendiz. No me considero gurú, ni maestro, ni contactado, ni nada de esas cosas. Soy una persona que le busca mantener una perspectiva filosófica, en el sentido de buscar siempre la verdad, de aprender y ser un mejor ser humano, ¿no? Es una tarea difícil en este mundo, pero hay que tomarlo con calma. Ya las cosas las veo ahora un poco más calmado. Así es. Hay una segunda pregunta que se está convirtiendo también en un estándar dentro de las tertulias, que es, luego de que se presente el invitado, en este caso tú, es preguntarle cuál fue el, si es que lo hubo, el hecho, el incidente, aquello que te abrió las puertas al misterio. ¿Cuál fue tu primer encuentro con el misterio, por no hablar solamente del tema ovni, sino en general? Yo te diría que en general, desde que yo tenía los 12 o 11 años de edad, en Lima, obviamente, porque ya tengo casi 20 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Yo era un niño, se puede decir, que llegaba a su casa y le gustaba recortar los periódicos, porque antes no había ni internet, obviamente, ni computadora. Iba con mi tijera y recortaba los artículos que hablaban de astronomía, que hablaban de otros mundos, que hablaban del fenómeno ovni, que hablaban de personas que habían tenido experiencias extrañas, que hablaban de gente que había logrado algo en su vida, biografías interesantes. Entonces, yo simplemente iba y recortaba, o simplemente agarraba un lapicero, un bolígrafo, y lo enmarcaba, y lo que daba, cosa que le fastidiaba mucho a mi madre, que yo escribiese en los periódicos, ¿no? Eso es algo de muy mala educación antes. Entonces, eso me atraía mucho desde un inicio. Me atraía todo lo que me asombraba, el misterio de la vida, ¿no?
Entonces yo recuerdo muchas veces haberla torturado a mi madre, decirle, ¿quién soy yo? Y mi madre volteó y me decía, eres mi hijo. No, no, yo le decía, pero ¿quién soy yo? Le digo, ¿qué cosa está dentro de mí? Entonces, a veces le obligaba a mi madre de dejar de hacer sus cosas para que ella me responda que soy un hijo de Dios, ¿no? Como toda buena madre, busca siempre las respuestas a sus hijos, que le viene con preguntas locas. Entonces, esa era también mi gran inquietud, ¿no? Saber quién era yo y todo. Y luego con el tiempo, y sin quererlo, porque yo realmente no estaba detrás de ningún fenómeno ni misterio. Creo que esto se dio de manera orgánica, de manera natural. El hecho de que por unas circunstancias de fallecimiento de un ser muy querido en mi familia, decidimos mudarnos fuera de la ciudad, en las afueras de la ciudad, tan en las afueras que cerca quedaban unas ruinas arqueológicas que se llaman Puruchuco. ¿Sabes? Lima, Perú, tantas ruinas arqueológicas. Entonces estábamos muy cerca de esa zona, no había mucho transporte público, solamente hasta las 6 de la tarde, un lugar muy alejado. Y eso fue que en ese lugar pude tener 3 avistamientos consecutivos, pero cada 15 días se podría decir, en las cuales me asombraron muchísimo, porque yo, si bien yo recortaba como una curiosidad la astronomía, los hechos, las preguntas, la biografía célebre de personas, cómo habían hecho eso, desde niño, 12, 13 años, era mi hobby de llegar de la escuela y meterle tijera al periódico y tenerlos separados en una cajita de zapatos. Entonces, eso sí me abrió una enorme curiosidad, tanto así que después de haber visto estos 3 avistamientos, que yo imagino eran ovnis porque no había otra forma, no había ruido, hubo en el vecindario donde yo vivía muy deshabitado, los postes de alumbrado público perdieron fuerza, solamente los postes, mientras pasaba esta luz roja que era el doble tamaño de una luz roja de semáforo, sin ruido, sin nada. eh, Después un objeto parado allí sobre mi casa, una altura indeterminada que tenía un destello metálico, y todo eso me llamó profundamente la atención. Entonces yo comencé a buscar respuestas, que yo quería más respuestas. Y obviamente me quedaba hasta la 1, 1:30 de la noche mirando las estrellas, porque esa parte de Lima no estaba tan poblado y podía ver las estrellas y todo eso. Y después comencé a tratar de encontrar respuestas y yo fui prácticamente a visitar a los curas, a los protestantes, los testigos de Jehová, los mormones, los evangelistas, tratando de encontrar respuestas. Cada vez era una mayor frustración, hasta que en una experiencia, porque fue como un sueño, diría yo, en mi propio cuarto, la habitación de mi casa, en este lugar que se llama Santa Felicia de Monterrico hasta la fecha, ya está completamente urbanizado, ya está completamente poblado, obviamente. Entonces, yo tuve un sueño muy extraño en el cual me despierto, me siento sobre el respaldar de mi cama, como sabiendo que alguien iba a entrar a mi cuarto, la puerta se abre sola, entra una mujer de una belleza exquisita, pero muy fría, muy gélida, una especie europea del este, nórdica, ¿no? Se acerca 1,65 m, obviamente la figura de una mujer, los cabellos rubios, cenizos, lacios, muy hermosos, sin maquillaje, obviamente, y simplemente escucho como que me habla al oído, pero muy fuerte, ¿no? Como una orden, me dice, debes usar tu mente, me dice. Me lo dijo 3 veces, usó mi nombre, ¿no? De pila y me dijo, debes usar tu mente. Se toca aquí, retrocede, en el sueño la veo que retrocede, pero como que retrocede sin voltear, o sea, retrocede como de espaldas. Eso me llamó mucho la atención, estaba vestida como una especie de un uniforme suelto, un cinto, unas botines de aluminio muy delicados, parecían como eran como medias elásticas, me sorprendió mucho eso y yo me quedé anonadado porque era una figura para mí como si estuviese viendo, Carlos, si estuviese viendo a una maestra, alguien que sabía de mí todo, yo era como un libro abierto, como que me sentía desnudo frente a esta persona, este personaje, y se retiró y la puerta se cerró, había como algo de iluminación en mi cuarto, todo se apagó prácticamente, me despierto, eran las 6:30 de la mañana. Entonces me quedó en la mente, muy grabado, eh, cómo utilizo mi mente. Para un joven, ¿no? Adolescente, digo, ¿cómo puedo utilizar mi mente? O sea, no lo estoy utilizando bien, no sé pensar, toda una serie de preguntas. Entonces me llevó un periplo de instituciones religiosas y todo, y querer saber, me decía, ponte a rezar, ponte a meditar, aquí tenemos este gurú te va a decir la verdad, tienes que practicar este mantra. Y yo no quiero vestirme ni nada, yo quiero saber cómo utilizo mi mente, porque se toca aquí, me dijo, debes utilizar tu mente. La tercera vez ya fue como una orden mucho más cálida,
pero una orden al fin y al cabo, ¿no? Fuerte así, una voz femenina, pero muy profunda. Entonces, un día encontré, nunca me voy a olvidar el nombre de esta señora, y era casualmente también argentina, María Luisa Brugué. Estaba dando ella una conferencia en el Hotel Columbus en Lima, Perú. En ese momento el Hotel Columbus, yo conocía, que era más o menos cerca de mi casa, y era sobre método Silva de control mental, cómo utilizar tu mente, cómo encontrar nivel alfa, cómo desarrollar, bajar de peso, dejar de fumar. Y dije, esto es, yo no tengo que buscar ninguna filosofía ni nada, cómo usar tu mente, esto es, dije yo. Y me fui, pero como yo era menor de edad, lo que pasa es de que me senté muy al final del auditorio, y esa señora explicó espléndidamente, porque me ganó la confianza ella, cómo le explicaba espléndidamente cómo funcionaba. Ella venía de Buenos Aires, era prácticamente la introductora, creo que fue la introductora del método Silva Internacional al Perú. Ella estuvo durante muchos años como coordinadora general, si es que no me equivoco. Entonces yo me acerqué y le dije, yo quiero usar mi mente. Entonces me dijo, estás en la edad ideal, me dijo. Y como eres menor de edad, vas a pagar menos. Entonces, inmediatamente, como ya tenía dinero en el bolsillo, le pagué inmediatamente todo. Y quedé matriculado y me fue muy bien. Me utilizó mucho para hacer mi trabajo. Me refiero al incremento de memoria, retenía mucha información, dormía mejor, me sentía muy bien a nivel alfa, ¿no? Nivel de ciclos cerebrales por segundo, de 7 a 9 minutos, y poder hacer todo esto. Entonces yo me sentía macanudo, me sentía muy bien, y comencé a hacer todo este tipo de reuniones con el método Silva de control mental, que fue como el disparador, se puede decir, de todo mi trabajo. Entonces, digamos, mi trabajo interior, mi trabajo mental, se podría decir, y yo me sentí muy, como te puedo explicar, muy impresionado por todo esto. Me sentí muy prácticamente accedí a un mundo nuevo, se podría decir, en el cual se hacían también en estas reuniones del grupo Silva, se formaba un grupo de personas que se reunían y hacían proyecciones, digamos, remote viewing, que llaman esta proyección, la visión a la distancia. Ponían alguna información en un sobre cerrado y te decían, relájate, concéntrate, dime lo que ves, descríbelo, después te lo mostraban, o sea, práctico al 100%, y daba resultados. Eso es lo que más me gustaba, o sea, daba resultados. Obviamente, a esa edad, en ese momento, yo no tenía mucha, como te puedo decir, muchas responsabilidades, ¿no? Ahora el estrés de la vida diaria es otra cosa, pero en ese momento yo prácticamente lo estaba haciendo 3 veces diarios, en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, era como una pequeña máquina, un reloj suizo, y me iba muy bien. Las experiencias que iba teniendo poco a poco confirmaban que estaba bien. Entonces yo dije, bueno, estoy utilizando mi mente, ¿no? Y justamente ya con los años pasan, y una de las leyes, las 7 leyes esotéricas, dice, la primera ley dice, ¿no? El todo es mental, te dice, ¿no? Nunca te dicen el todo es corazón, te dicen el todo es la mente, ¿no? La conciencia. Y tiene razón, es donde se origina todo realmente. En el fondo, la esencia es todo eso, ¿no? Y así fue viviendo experiencias con el tiempo. Y después todo el mundo sabe la historia, que como estaba interesado en esto de los fenómenos ovni y todo, y en una reunión escuché hablar del famoso grupo Rama, ya desaparecido. Esto fue porque fue invitado así, de una forma u otra, a una reunión sin querer del grupo Rosacruz, un grupo Rosacruz en el cual yo fui invitado, y primera vez que iba, vi que habían adecuado la sala de la casa con antiguas fotos de gente muy avanzada, todos peruanos, todos de Lima, con esos hábitos que tenían como de monjes, una rosa y una cruz, ¿no? Habían sacado seguramente las fotos, los cuadros familiares, y habían puesto para esas reuniones, creo que lo hacían así, pasaban incienso, y después comenzaron un poco como a relajarse, a rezar, lo cual me fue muy fácil para mí. Y justamente ese día, el tema de la conversación que ellos estaban teniendo, toda la gente reunida, obviamente mucho mayores que yo, tenían unos libritos de apuntes, ¿no? Y decían, bueno, la conversación de esta noche va a ser sobre el fenómeno extraterrestre. Entonces esa fue la primera y única vez que yo fui a esa reunión, y allí conocí un reconocido periodista que trabajaba para un semanario político en el Perú,
que me dijo, mira, tú debes ir a este grupo, me dijo, a hablar del grupo Rama, y me dio el teléfono de una señora, um, María de Giles, me acuerdo, me dio un teléfono, y después yo la llamé, y como antes el grupo Rama no era tan conocido, no era como ahora, sino que todo era por llamadas por teléfono o irse en persona, entonces yo llegué a conversar con ella bastante, me disipó muchas dudas, para mí era completamente nuevo, gente que ve ovnis en Chilca, ¿dónde será eso? Y todas esas cosas. Y después formé parte del grupo, y después también, así como formé parte del grupo de historia, tengo muy buenos amigos en el grupo Rama en Lima, donde creció todo esto, ¿no? Ahora, muy distinto de lo que es ahora, obviamente, ¿no? Antes decía la gente, mira, hay una comunicación y dicen que se va a ver un objeto como a las 7 de la noche. Íbamos ahí al desierto y a las 7 en punto estaba. Y la gente chequeaba de que esa comunicación o sea real, sea verídica. Y se confirmaba todo y era bonito, una experiencia muy bonita, ¿no? Ya con el tiempo el Grupo Ramas creció, se expandió en Argentina, Uruguay y otros países, también España, conocidos pues por Charlie Paz Wells, que es Verónica Paz Wells, a quien conozco mucho, conoció Sixto Paz y otras personas que son parte del grupo, ¿no? Se expandió, creció, y como te digo, ahora tengo muy buenos amigos, y desde que se disolvió esto a los principios de los años 90, los grupos, hay todavía creo que grupos activos, tengo entendido, y he comenzado a seguir mi propio caminar. Comencé también a investigar todo este fenómeno y a encontrar determinadas cosas que me han llevado obviamente a ir observando más este fenómeno y ser un poco más, digamos, dispuesto a analizar, dar críticas constructivas, y que cuando hay algo obviamente que realmente no me parece lo digo también, ¿no? Entonces con el tiempo he ido evolucionando también un proceso, y principalmente para mí es un asunto muy importante, más no es determinante. Lo determinante es el cambio de conciencia, cómo actuamos, qué podemos hacer por la sociedad, proteger nuestro planeta, obviamente, con lo que estamos viviendo y lo que seguiremos viviendo, lo que se llama cambio climático. Hay gente que cree, gente que no cree en eso. Muy respetable, pero muy peligroso también el no creerlo. Y eso me ha llevado pues a escribir libros, dar conferencias con el tiempo, investigar. Y otro tema que me atrae mucho, obviamente, es el enigma del Imperio Inca, ¿no? Los arquitectos del Imperio Inca, las construcciones megalíticas de Sacsayhuaman en Cusco. He tenido oportunidad de viajar casi todos los centros arqueológicos en Perú, Bolivia, también en Isla de Pascua. Muy interesante, obviamente. Entonces eso también me ha llevado a pensar que no somos los primeros. Creo que hace muchísimos años hubo una influencia y una transferencia de tecnología en una sociedad más sofisticada, si lo quieren llamar Atlántida y todo. No me meto el tema Atlántida porque ya trae una serie de, de, de cosas, etcétera, etcétera. Hubo algo más y una transferencia que se repite la tecnología muy parecida o casi similar en el antiguo Egipto y en otras partes del mundo, ¿no? Ese manejo de la precisión prácticamente fanática de la piedra, ¿no? Y que se observa, ¿no? O sea, es como que tenía que salir perfecta, si no, hasta creo que esta gente, estos arquitectos que nunca pudieron ver los conquistadores españoles, desaparecieron también en la bruma del misterio. Todo eso me ha traído mucho, ¿no? Obviamente siendo peruano me atrae eso. Entonces, eso me ha llevado a conocer gente muy importante, interesante, las cuales yo también he aprendido muchísimo. Y principalmente, como digo, sí es importante estos temas. Lo determinante es el tratar de ser justo, auténtico, verdadero, no en el camino. Como te digo, la lista de mis defectos es larga, interminable y aburrida, pero es algo que también me llama. Entonces hay que dejarlo eso fluir naturalmente, ¿no? Y uno es como va avanzando, va haciendo su aporte, su granito de arena, ¿no? Conferencias, entrevistas como la que estamos desarrollando, y que la gente conozca un poco más, como tú haces bien, ¿no? Conversar y poder dialogar no sobre un tema en específico y todo. No me considero una autoridad, más bien creo que al aprender sobre estos temas me he hecho más humilde, porque realmente, porque realmente uno aprende a conocer más y saber, decir, estamos en un mundo mágico, increíble, y cuánto nos falta por saber más, ¿no? O sea,
esa perspectiva filosófica, esa eterna búsqueda de la verdad que nunca se va a acabar, ¿no? Ese es un poco el tránsito que tengo hoy en día, Carlos. En esta muy detallada e interesante descripción de tu, iba a decir de tu carrera, pero no, de tu trayectoria en estos temas, eh, mencionaste varias cosas, quería puntualmente hablar sobre dos temas concretos. Como siempre decimos, estas tertulias son un poco para, tal vez no tanto para profundizar en detalle cada tema, sino verlo un poco por arriba y después quizás más adelante profundizar algún tema puntual. Pero los dos temas que quería comentarte ahora o preguntarte era, primero el grupo Rama. Para aquellos que estamos en el tema, el grupo Rama bueno, es un grupo muy conocido, en algunos aspectos muy polémico, va a generar muchas polémicas, porque están gente como todo, gente a favor, gente en contra. Supuestamente ellos lograron encuentros programados mediáticamente muy importantes, porque fueron periodistas y demás. ¿Cuál es, en base a tu experiencia de haber estado participando del grupo, qué es el grupo Rama y por qué hoy en día ya no hay esos encuentros programados como había antes o por qué se disolvió ese grupo Rama? Es una excelente pregunta. Y esto me ha llevado a desarrollar una perspectiva, ¿no? Yo no tengo la última palabra, pero sostengo este punto de vista, sostengo que en términos generales, y el grupo Rama es un ejemplo claro porque hay otros grupos, ¿no? Recordemos que dentro del marco de las experiencias era en el año 74. El año 74 en el mundo, si uno ve partes, se da el caso de Jean-Claude Brillon, que después se convierte en el movimiento raeliano. Este francés, y se convierte en el movimiento raeliano. Ya aquellos que han visto el movimiento raeliano y les gusta esa onda, ya saben lo que es ahorita Rael, ¿no? Corredor de autos, que los extraterrestres se lo llevaron y que ahí vio a Buda, Jesús en un banquete, se sentaron, sí, nos han hecho nosotros extraterrestres y de un encuentro salió todo eso, ¿no? Tenemos el caso de Billy Mayer, también en el 74, ya tenía un antecedente Billy Mayer, ¿no? Había viajado a la India y todo. Pero tiene el contacto, dice que con los pleiadianos, y ahora también ha terminado una serie de controversias con los años, ¿no? Tenemos el caso, aunque de abducción, pero también interesante, de Travis Walton, ¿no? Que han hecho películas y todo, y Travis Walton es llevado por una luz, absorbido por una luz, tiene amigos que lo llevan. Yo conocí a Travis Walton, yo conocí a su esposa, su primera esposa, he hablado con ella, entonces que eran enamorados desde la escuela, se puede decir, ¿no? Y después se casaron y ella vio todo, ¿no? Entonces, como el trauma que vivió Travis Walton, que no se habla mucho. Entonces también sucedió el año 74, ¿no? Con testigos, los policías dijeron, no, ustedes lo han querido eliminar a Travis Walton. Travis Walton es llevado a esta nave, tiene contacto con estos seres grises que digamos que lo quieren someter y darlo a ser examinado. Él se defiende y aparece otro ser, un humanoide, más parecido a nosotros, calma a estos grises, pone en orden la casa, digamos, dentro del ovni, y entonces sale este ser que controla a los otros, ¿no? Hay alguien, a un ser humanoide, parecido a nosotros, que estaba tratando de abducir a Travis Walton, lo regresa, y tienes el caso también de la abducción, un caso espectacular, ¿no? El año 74. Tienes también el movimiento Grupo Rama, que inicia todo eso. El año 74 también, si no se me va otro contacto que también se da, Enrique Castillo Rincón, también empieza el año 74, él es de Costa Rica, pero pasó toda su vida viviendo entre Colombia y Venezuela. Sabemos que es costarricense, sabemos que buscaba también porque vio muchos ovnis saliendo del volcán. Eh, eh, yo he estado en este volcán, ya me olvidó el nombre, en San José de Costa Rica. También hemos filmado ovnis ahí con unos amigos costarricenses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo veo ahora los extraterrestres, al menos los que interactúan con los seres humanos, como suerte de antropólogos cósmicos. Y a los contactados, a personas que han tenido este tipo de experiencias, como una especie de suerte, de un experimento sociológico. Obviamente, no puedes comparar la cultura francófona, ¿no? Se da lo francófono, la experiencia en el mundo francófono,
con Jean-Claude Bourillon. Se llama Europa Central, con un suizo alemán, ¿no? Porque es la parte alemana, Austria, Alemania y Suiza, muy fuerte allí. Con Billy Mayer se da la experiencia de la abducción espectacular, traumática de Travis Walton, y se da la experiencia del Grupo Rama en un país en vía de desarrollo con un grupo de adolescentes que son sueltos a la calle con esa experiencia y comienza a crecer. ¿A dónde va el grupo? Entonces, ¿qué ha pasado con todos estos grupos? ¿Qué ha pasado con el Grupo Rama? El Grupo Rama creció, hubo una fuerte difusión. Entonces, al haber una fuerte difusión, llegó gente, obviamente, a formar parte, pero también llegaba gente a querer saber, por favor, yo quiero que los extraterrestres me lleven. Es muy natural, esa es parte del factor humano, ¿no? O mi mamá está enferma de esta enfermedad, pidan los extraterrestres. Entonces, se mezcló también por nuestra cultura, ¿no? Estamos hablando de un país andino, católico al 90, al 95%. Obviamente va a tener algo de todo eso. El Perú tiene su magia, misterio, una serie de cosas. Es lo mismo, no es lo mismo un contactado que está en Cuba, ¿no? Que no puede hablar, y si habla no sé qué le puede pasar, porque ya no hay pues, expresión de libertad. ¿De qué sirve un contactado en Corea del Norte? ¿De qué sirve un contactado en el África? Se han formado esos africanos un grupo de contacto, ¿no? Ya habían las organizaciones internacionales de MUFON, NICAP y otros, IPRI en el Perú y todo eso. Entonces el Grupo Rama creció, yo pienso que creció demasiado, hubo demasiada difusión y la gente comenzó a tener experiencias, sí, hay gente que ha tenido testimonios, experiencias muy interesantes, ¿no? Creció, pero al crecer también nos desbordamos. Yo pienso que humildemente nos desbordamos, ¿no? Entonces me acuerdo que se llamaban instructores, ¿no? O instructores a las personas que coordinaban un grupo, y estos grupos inicialmente eran de prácticas que eran tomadas de diversas fuentes, tener reuniones de meditación y todas esas mantralizaciones, salidas al campo y todo, el ayuno silente que le llamaban, estar en silencio por 2 horas, lo cual es muy bien, una buena terapia, irse a la playa, un lugar desértico y estar ahí, fuera de Lima, estamos en un desierto, todo realmente pelado, no hay nada muy, te obliga a estar solo, ¿no? Te obliga a estar así, el desierto. Entonces, todo eso se dio y con el tiempo esto ha ido creciendo. Entonces, eso también me ha llevado a analizar, ¿no? En el Grupo Rama se hablan de la entrega de las iniciaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un término bastante esotérico. Si tú vas a iniciar, vas a empezar algo nuevo, te van a dar una información y te hablan de la entrega del nombre cósmico, que es tu mantra personal, ¿no? Que te lo da un extraterrestre a través de una comunicación. Te hablan de entregar los cristales de cesio, que es un término alegórico porque no son ni cristales, no sabemos si son cesio. O sea, es como decir cristales, pero realmente no son cristales. No hay algo cristalizado allí. No hay un vidrio o algo, no es eso, no hay un cristal tipo cuarzo, no. Mucha gente lo dicen que ha recibido una especie de algo fosforescente que sienten que como un hielo y todo, que se lo ponen en el pecho, están anclados y se queda 33 años porque dicen que es cesio dura 33 años, dicen pues que es alcalino, entonces se disuelve. Hay esa versión de gente que he escuchado y dicen, no, se me ancló los cristales, o sea, he sentido como un clunk, una cosa así en el cuerpo astral y todo. Realmente nadie se ha hecho un examen de orina o de sangre después de recibir estos llamados cristales de para qué sirven, si exactamente son de cesio o es una forma, porque al de recibir, por ejemplo, los cristales cesio decían, bueno, si tú practicas los mantras, nombre cósmico con los cristales de cesio, vas a expandir tu conciencia. Bueno, pues han pasado más de 3 décadas. Yo quisiera ver gente que haya realmente salido de las canteras de Rama, principalmente de mi país, Lima, Perú, que hayan tenido la oportunidad de tener un gran cambio de conciencia y lograr un aporte, dar algo más, ¿no es cierto?